en teoría no hay pecado mortal de una mentira. O no hay pecado mortal de mirar feo, o de enseñar la lengua, o de decir groserías. Esas no son materia grave. Por más que yo le miente la madre a mi propia madre, no es pecado grave. No es pecado grave porque no es materia grave. Luego, las otras dos eran el conocimiento, la conciencia, ¿verdad? Esto es algo grave y lo quiero hacer. Y sobre todo la conciencia de ofender a Dios, ¿verdad? Yo quiero ofender a Dios, estoy consciente. Si estoy medio borracho, si estoy medio drogado, si no he estudiado mucho, si nunca me han formado en eso, pues ya no es tan grave lo grave del pecado mortal. Y luego, la libertad, ¿verdad? Que yo sea verdaderamente libre de hacerlo. Si me están poniendo la pistola y me dicen mátalo, pues no soy tan libre de matarlo, ¿verdad? Entonces, hay atenuantes. Hay atenuantes para poder saber si un pecado es mortal. Bueno, eso veíamos la vez pasada. Pero también concluimos con otro tema. ¿Cuáles eran, en realidad, para Jesús, los pecados que te llevan al infierno? Los verdaderamente mortales. Ok, ¿verdad? Qué bueno que lo tienes ya bien registrado. Espero que todos lo tengan bien registrado. Porque decía Jesús en la parábola, a ver, vamos aquí a anotar, porque es muy importante esa parábola, hombre, pues es ahora sí que el examen que te están adelantando, ya quisieras tú. A ver, la parábola del juicio final. Que es Mateo 25, del 31 al 46. ¿Ok? Mateo 25, 31 al 46. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, si no, ya lo oyeron. ¿Perdón? Que lo comprendamos, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que se guarde en el corazón. Eso es lo más importante de todo, porque pueden tenerlo guardado en su cuaderno, o en su mente. O ahí está guardado. Pero ahí está bien, ¿verdad? No, pues no está bien. Esto de lo que hablábamos la vez pasada. Este juicio final, en donde nos dice Jesús cuáles son los pecados graves. Por desgracia, son los pecados generalmente, de omisión. Es lo que normalmente omitimos hacer. Porque normalmente sí, no robamos, no matamos, no violamos. Estoy hablando de nosotros cristianos, ¿verdad? Estoy dirigiéndome a ustedes. Pues la mayoría de ustedes estoy seguro que no han matado en los últimos 2 meses. Quizá alguna cucaracha, pero vamos, saben a lo que me refiero. Estoy seguro que ninguno de ustedes ha cometido un robo en los últimos 2 meses. Al menos no algo que sea grave, ¿verdad? Se han de haber robado por ahí algún caramelo, pero nada más, ¿verdad? No sé, vamos. O
no creo que ninguno de ustedes haya violado en los últimos 2 meses, ¿verdad? Vamos. Los que se supone que son graves, no creo que los hayan hecho ustedes. Pero habrá que preguntarnos si en los 2 últimos meses han visitado al enfermo, han dado de comer al hambriento, han hospedado al forastero, han ido a ver al encarcelado, han dado de beber al sediento. Ahí es donde, híjole, no les voy a pedir que levanten la mano, porque quizá pongan en evidencia, empezando quizá por mí, ¿verdad? Y son los graves, son los que nos van a llevar al infierno, son los que digan, los que merecen el apártense de mí, malditos, el día del juicio. ¿Me explico en la gravedad del asunto? Tender la mano, no al Señor Dios que está en el cielo, que nunca nos lo vamos a encontrar de esa manera necesitado, sino a Él en los más insignificantes. Porque estoy seguro que le puede dar un vaso de beber a su nieto, a su hijo, a su mamá o a su primo. Es muy probable que lo hayan hecho, que hayan compartido la torta con alguien de su familia o que hayan, no sé, ¿verdad? Pero con los más insignificantes, ahí es donde definitivamente, como decía la abuela, la puerca tuerce el rabo. Entonces, aquí ponemos esta frase de Jesús. Lo que hayan hecho a los más insignificantes, y entre paréntesis pongo los últimos, a mí me lo hicieron. ¿Verdad? Esta es la frase contundente. Lo que hayan hecho a los más insignificantes o los últimos, a mí me lo hicieron. Conste que no habla solamente de los pobres. Sí, por supuesto, están incluidos los pobres, el que tiene hambre, el que tiene sed, el que está desnudo. Pero también habla de otros insignificantes, de otros últimos. El enfermo, el encarcelado, el anciano, el que está triste, deprimido, en fin, hay muchas formas de ser últimos. La iglesia en los últimos años, especialmente después del concilio, y especialmente la iglesia latinoamericana, influida mucho por la teología de la liberación, acuñó la frase de opción preferencial por los pobres. Esta es una frase acuñada en Medellín, en Puebla, en los grandes momentos de la reunión de los obispos de América Latina. Opción preferencial por los pobres. Porque ciertamente América Latina es un continente marcado por la pobreza. Pero aguas, no debe de ser una opción preferencial por los pobres solamente. Tiene que ser una opción preferencial por los últimos. Los últimos, no solo los pobres, los últimos. Los que son marginados, los que son discriminados por su raza, por su condición económica, por su orientación sexual, por lo que sea. Los últimos son los primeros. Bueno,
Dicho esto sobre este tema, ¿verdad? Que estamos viendo sobre el juicio final, pues vamos, ¿en qué consisten los pecados graves para Jesús? Para Jesús, ¿verdad? Hay otro que es muy importante. Y de hecho, no solo para Jesús, para la espiritualidad bíblica. Vamos a usar Lucas 10, 13, 15, que tiene un paralelo en Mateo. O Mateo 11, 21, 23. Y ahí sí voy a pedir que los que hayan traído Biblia, sea uno u otro, nos lo pueda leer. ¿Quién ya lo tiene? Cualquiera de las dos citas. Levante su mano el primero que le encuentre. Alicia, por favor. El juicio final. No. Esta. O Lucas o Mateo. Lucas 10 o Mateo 11. ¿Listo? A ver, por favor. 11:21, ¿verdad? Ajá. 11, 21 a 23. Dice, ¿No? A ver, alguien que sí. Rodrigo. Mateo 11, 21. Dice, ay de ti, Corosaí, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubiera hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de cenizas. Yo se los digo, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, ¿subirías hasta el cielo? No, bajarás donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía no existiría Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes. Ándale. El día del juicio nos está hablando de unas ciudades que uno se quedaría con cara de ¡guau! ¿Verdad? A ver, repítenos las ciudades, por favor. Y habla de Tiro y Sidón. Pero antes dice Corosaí y Betsaida. y Betsaida, ¿verdad? Y por el otro lado dice, ahora sí, Tiro y Sidón. Pone a competir estas dos parejas de ciudades, Corazaní y Betsaida, Tiro y Sidón. Y luego habla de otras dos ciudades, Cafarnaúm. Sodoma. por otro lado, Sodoma. A ver, ¿qué son estas ciudades? Quiero que ustedes me digan, ¿verdad? Porque si no, no se entiende ese texto, ¿verdad? ¿Qué significa eso? A ver, Kika, ¿qué sabes de alguna de estas ciudades? no solo he oído de Sodoma, Ok, de Sodoma, ¿qué has oído? cuando vivía en pecado y fue quemado y destruido. Ajá. Ok, Sodoma destruido, porque vivían en pecado. Que así geográficamente. No me interesa tanto lo geográfico, porque luego, de hecho,
no sabemos cuál es esa ciudad, igual y es una ciudad mítica, ¿verdad? Pero bueno, ¿pero qué pecado? ¿Por qué? Ciudades pecaminosas, ahí tienes muchas, Nínive, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué a esa le llegó fuego y azufre? Adoraban otros dioses y también. Pues hay miles de ciudades ateas, miles de ciudades que hacen pecados. ¿Qué tenía de especial esta ciudad de Sodoma? ¿Qué tenía de especial? Bueno, pues entonces vamos a tener que regresar al relato de Sodoma. Y vamos a tomar Génesis. Y ahí sí. En la historia. Aparte de la historia de Abraham, Génesis 13, si no me equivoco, o Génesis 18. Sí, Génesis 18. Génesis 18 es un impresionante tríptico. Son 3 escenas repartidas. Génesis 18. 3 escenas repartidas. Una en el versículo 1 a 14. Génesis 18, 1 a 14. Luego del 15. Al 15, perdón. Génesis 1, 15. Luego del 16 al 33. Me equivoqué, pero ahorita me sé. Y luego el capítulo 19. Todo esto junto forma un tríptico hasta el 29. 19, 1, 29. Uy, Dios mío, qué letras. Y luego al 29. Génesis 19, 1 a 29. Es un tríptico. 3 escenas concatenadas. Es que tenemos que entenderlo bien para que vayamos profundizando. 16 a 33, créanme que dice 33. Hagan un acto de fe. Ok, son 3 capítulos. En el primer capítulo, en el primer tríptico, en el primer cuadro, es la famosa escena de la encina de Mambré. A ver, Marta, resúmeme, ¿cuál es la escena? No la leas, platícame. Estaban sentados a la entrada de la tienda, ¿no? Estaba Abraham sentado ¿en dónde? Bajo la sombra de una encina, ¿verdad? Una encina. ¿Y qué pasa? Llega el Señor en forma de 3 forasteros, 3 ángeles. Es un poco confuso eso, ¿verdad? 3 personajes que llegan con Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Ok, entonces, ¿van recordando la escena? Ahí la tienen, ¿eh? No la vamos a leer porque si no nos vamos a tardar mucho. Abraham, preocupadísimo por estos personajes que vienen por el desierto y se encuentran con él, los acoge, los hace sentar, les prepara una comidita,
Y luego Dice que van a volver en un año. ellos le dicen, dentro de un año vendremos y Que van a tener pacientes que cuando la gente se va a tener. va a tener un hijo. Aquí está la pieza clave, ¿eh? Le anuncian que va a tener un hijo y hasta Sara se ríe, ¿verdad? Pero es cierto. Recuerden ustedes que desde años y años y años atrás, Dios se le había manifestado a Abraham que le iba a dar una tierra y una descendencia. Imagínense el recorrido que hizo desde Ur de los Caldeos, es decir, desde por allá por Mesopotamia, de por allá por lo que hoy es Bagdad, recorrer todo el desierto hasta llegar a Jerusalén, a la zona de la tierra prometida, la Palestina, a la tierra de Canaán, y luego pues todas las cosas que ustedes saben que suceden, ¿verdad? De que ofrece un sacrificio, en fin, tiene distintas aventuras Abraham, pero no aparece la descendencia. Han pasado los años y no aparece la descendencia. Ah, pero ahora sí. Estos tres personajes le dicen, dentro de un año volveremos y tendrás un hijo. O sea, Isaac. Ya había tenido a Ismael, pero no había tenido a Isaac, porque Ismael no fue hijo de Sara, era hijo de Agar, ¿verdad? La criada, ¿verdad? Que según los musulmanes, ese era el verdadero hijo y de ahí descienden ellos. Pero bueno, esa es otra historia. Luego viene el segundo tríptico. Esta famosísima escena en la que estos eran dos personajes se van a ¿dónde? Precisamente se van a Sodoma. Y Abraham, preocupado porque Dios le avisa que va a destruir Sodoma, ¿qué le dice? Hay un diálogo muy famoso. Donde si hubiera alguien con fe, no se destruiría. Oye, Señor, permíteme que te diga, ¿y qué tal que hay, no sé, 100 justos en Sodoma? ¿Por eso vas a destruir la ciudad? ¿Y qué dice Dios? Si hay 100, no la voy a destruir. Bueno, pero ¿qué tal que hay 50? Y luego, ¿qué tal que hay 30? ¿Qué tal que hay 20? Esa escena aparece en la liturgia en uno de los domingos. Seguramente ustedes la conocen, la han oído. Y hasta suena chocante, ¿no? Porque 10, 50, 20, 10. Oye, pero la idea es la intercesión de Abraham y la decisión de Dios de ser misericordioso, aunque sea por uno, pues, ¿no? Termina la escena y entonces aparece, ahora sí, la escena en la que estos ángeles, se nos dice que son ángeles, ¿recuerden que son ángeles? Mensajeros. Estos mensajeros llegan a Sodoma, a casa de Lot, el sobrino de Abraham, que ya se habían separado hace tiempo, ¿verdad? Sus dos tribus se habían separado. Lot recibe la visita de estos hombres, de estos ángeles. Son hombres, son ángeles. Aparecen como hombres, pero en realidad son mensajeros, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la gente de Sodoma? A ver si encuentran ahí sí el texto. ¿Qué dice? No, ya en este texto donde los ángeles están con Lot. Versículo
versículo 15. A rayar el alma. Ajá. Ajá. A ver, no, espérenme. No es eso. El 4. El 4. 19, sí, a partir del versículo 4. Alguien que lo haga. No estaban acostados todavía cuando los vecinos, es decir, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa. Estaba el pueblo entero. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche, mandándolos afuera para que abusemos de ellos? No, sigue. Lot salió de la casa y se dirigió hacia ellos, cerrando la puerta detrás de sí, y les dijo: les ruego, hermanos míos, que no cometan semejante maldad. Miren que tengo 2 hijas que todavía son vírgenes, se las voy a traer para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Pero dejen tranquilos a estos hombres que han confiado en mi hospitalidad. Pero ellos le respondieron: quítate de en medio. Eres un forastero y ya quieres actuar como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Ok. ¿Qué sucede? Todos los habitantes de Sodoma van a la casa de Lot, donde estaban los 2 hombres, ángeles, ¿verdad? ¿Y qué le dicen? Queremos violarlos, queremos abusar de ellos, queremos acostarnos con ellos. Sin pecado concebido. ¿Y qué dice Lot? Pero antes, ¿qué dice? No se metan con ellos porque han venido a refugiarse conmigo. Lot actúa con hospitalidad extrema, defendiéndolos, ¿verdad? Algo semejante a lo que hizo Abraham. Acoge a aquellos visitantes, aquellos 3 seres, y los atiende y les da de comer, ¿verdad? No sigan de frente, deténganse, quédense aquí a la sombra, recuéstense y hasta les voy a dar de comer. Noten 2 ejemplos de hospitalidad y de acogida. Sobre todo esto quiero insistirlo. Pero los habitantes de Sodoma no les interesa eso. Y prefieren abusar de estos. Todavía Lot, ¿qué dice? Miren, tengo aquí 2 vírgenes, mis hijas, ¿verdad? Se las ofrezco. A ver, el pecado del sexo aquí está raro, ¿no? Porque ¿cómo que les ofrece a sus hijas? Miren, esta pieza es fundamental para poder entender no solamente esta sentencia sobre el juicio final, sino para entender toda la espiritualidad bíblica. Recuerden que estos 2 ángeles eran mensajeros, así son ángeles, estos 2 hombres son mensajeros que van a Sodoma a anunciar que Dios va a destruir la ciudad. A eso va, advertirles. Es una advertencia la que está enviando Dios. Pero los habitantes de Sodoma, ¿escuchan la advertencia? No. ¿Qué prefieren? Cometer abuso. Dale rienda suelta al puerco, ¿dices? Al puerco. Mantenerse en su pecado. Fíjense, Sodoma
en contraste con Abraham. Este es el mensaje importante que nos da este texto. El gran contraste entre Abraham y los sodomitas. Abraham acoge, los sodomitas no acogen a esos personajes, que son mensajeros de Dios. Ahora sí, con esta claridad sobre qué sucede en Sodoma, vamos a regresar a Cafarnaúm. ¿Qué es Cafarnaúm? Porque ya aquí dijo que había oído hablar de Sodoma. ¿Qué es Cafarnaúm? El lugar donde vivió Jesús. Sin más ni menos. Por favor, esto es un tema que todos debemos de tener bien claro, porque si les pregunto qué es Belén, seguro que me lo dicen, porque es muy comercial, ¿verdad? Es la Navidad, son los regalos, es la cena, es el arbolito, son las luces. Pero de Cafarnaúm como que entre nosotros no queda muy claro qué es Cafarnaúm. Pero es muy importante, es la ciudad donde vivió Jesús. Ni siquiera Nazaret. Nazaret es donde vivió de niño. Pero se fue. ¿Y dónde se estableció? En Cafarnaúm. O sea, ¿dónde estaba Cafarnaúm? ¿Cuál es la región? Que se llama el norte de Israel. No, Jerusalén es el sur. Galilea. Incluso Jesús, cuando resucita, les dice, vayan a Galilea, ahí los voy a encontrar. Dice Marcos. Entonces, Galilea y especialmente Cafarnaúm. Pero también estas otras dos ciudades que están en donde. ¿Oye? ¿Lo acabas de decir? En Galilea. Son las ciudades vecinas de Cafarnaúm. ¿Se dan cuenta de qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de las principales ciudades donde Él ejerció su ministerio, donde predicó el Evangelio, donde realizó las señales, los milagros, que sabemos. Los milagros eran una forma de demostrar que el reino de Dios estaba llegando, que la buena noticia se estaba anunciando. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Solamente lo resumo brevemente. Tiro y Sidón son también otras dos ciudades del Antiguo Testamento donde los profetas, especialmente Isaías, fueron anunciadas que se convirtieran, porque eran ciudades poderosas, eran ciudades junto al mar, que tenían un gran poder económico, ¿verdad? Una influencia muy grande, eran las ciudades fenicias por excelencia, y vivían al margen de Dios. No les interesaba a Dios. Ellos se consideraban poderosos, ricos, autosuficientes. Y por eso el profeta Isaías va a anunciarles, si no se convierten a Dios, sus ciudades quedarán destruidas. Y efectivamente Tiro y Sidón desaparecieron porque finalmente fueron invadidas. Entonces, es algo semejante a Sodoma. Aquí vinieron los profetas, les anunciaron la conversión, no se convirtieron. Lo mismo en Sodoma. Vinieron los ángeles, los mensajeros de Dios, para que se convirtieran y no se convirtieron. Peor aún, abusaron de los ángeles, ¿verdad? Ahora ahí está el parecido, ahí está el mensaje. Oyeron un mensaje, tanto estas ciudades como estas, y no se convirtieron. Pero el problema es que aquí, ¿qué mensajeros llegaron? Profetas y ángeles, ¿verdad? ¿Y aquí qué mensajero llegó? El mismísimo Hijo de Dios.
que vino a anunciar el Evangelio y no se convirtieron. Por eso, dice Jesús, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho las obras que se hicieron en ustedes, hace tiempo se hubieran convertido. Si en Sodoma hubiera llegado el mensajero que les llegó a ustedes en Capernaum, hace tiempo estarían vestidas de ceniza y sayal. ¿Cuál es el pecado que va a llevar a estas ciudades a ser tratadas aún peor que estas? ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál? No haber escuchado, no haberse convertido. Quiero retomar también otro tema que ya habíamos hablado. Bueno, al menos en las homilías. No, pero también lo vimos en el catecismo. Cuando en el Deuteronomio se enuncian los 10 mandamientos, ¿cuál es el mandamiento número 0? Escucha Israel, Shema Israel, es el primer mandamiento. Escucha Israel. Escuchar, que para la Biblia no es solamente escuchar, sino convertirse, acoger el mensaje. ¿Escucharon Tiro y Sidón? No. ¿Escuchó Sodoma? No. ¿Escucharon Corosaín y Betsaida? No. ¿Escuchó Capernaum? Puede ser que hayan escuchado, pero no se convirtieron. Porque no hicieron el verdadero ejercicio de la escucha atenta, que es que la escucha me lleve a un cambio. Ese es el pecado que nos va a precipitar en el abismo. Entonces el pecado que para Jesús es grave es el que escucha y no cambia. El que nada más oye, pero no atiende el mensaje de la conversión. ¿Se dan cuenta de cómo para Jesús eso es lo más grave? Y entonces esto para nosotros los cristianos es lo que más nos involucra. Oigan, hemos oído el mensaje. ¿Cómo hemos venido cambiando? Hay una parábola muy importante también al inicio del ministerio de Jesús, es la del sembrador. ¿Qué dice la parábola del sembrador? Un sembrador va aventando semillas por todos lados, ¿verdad? Unas caen en el camino, otras caen entre las piedras, otras caen entre espinos y otras caen en tierra buena. Las del camino los cuervos se las llevan, los pájaros del cielo, ¿verdad? Las de la piedra, pues no pueden crecer, hay un poquito de tierra y luego se mueren. Y las de las espinas salen, esas sí salen, pero están ahogadas porque su ambiente no les permite, ¿verdad? Y hasta que finalmente llegan otras semillas a buena tierra. Unas dan el 100, otros el 60 y otras el 30 por uno. No importa qué tanto des de fruto, lo importante es que des el fruto. No importa qué tan grande sea tu conversión, lo importante es que haya un camino de conversión, un proceso. Bueno, vamos a ver una última parábola que conecta estas dos cosas. Lo que hacen por los más insignificantes, la escucha y conversión. ¿Ok? Y vamos a tomar
Lucas 16, del 19 al 31. Esa sí la vamos a leer completa, por favor. El primero que la encuentre, Lucas 16, 19, 31. Vamos a ver. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía como un papilito y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto con llagas, que estaba tendido a la puerta de la cruz. Y era deseado suficiente con lo que caía de la mesa de cruz, y hasta los perros venían a la mesa y las llagas. Pues bien, murió el pobre, fue llevado por los ángeles al cielo y su abrazo. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y ahora de Abraham y a Lázaro con él, ¿verdad? Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje con agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste los bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo, y tú en cambio tormento. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al norte. Y el otro replicó: Entonces te ruego, Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchan. El rico insistió: No lo harán, Padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Fíjense, es una parábola que tiene dos partes, ¿verdad? En la primera se habla de qué? Del terrible contraste, ¿verdad? Del poderoso, del rico, del bienaventurado, ¿verdad? Del afortunado, que especialmente no atendió a los suyos. Uno muy concretito, ¿eh? No estaba lejos, estaba a la puerta de su casa. Era pobre, era enfermo, era invisible, el más insignificante. Estoy seguro que el rico jamás lo vio, a pesar de que estaba en la puerta. Querría comerse, aunque fuera lo que caía de la mesa de los banquetes del rico. Pero no. Entonces, resulta que el rico, ¿a dónde se va? Al Sheol, ¿verdad? Al infierno que llamamos nosotros. Mientras que el pobre, Lázaro, de hecho, él sí tiene nombre, ¿eh? Lázaro, está en el seno de Abraham, disfrutando lo que no pudo en vida. Y entonces viene la segunda parte de la parábola. Oye, padre Abraham, que me
le digo que sea una gotita de agua con la punta de su dedo, ¿verdad? Que me refresque la boca. No. ¿Por qué? Porque en vida tú tuviste muchos bienes y él no tuvo nada. Además, dice, hay una frase que es maravillosa, entre ustedes y nosotros se abre un abismo insondable. ¿Recuerdan esa palabra? El abismo. Hablamos de ella cuando hablamos del abismo oscuro, profundo, caótico, en el comienzo de la creación. Desde el comienzo de la creación hay este abismo que divide profundamente, ¿verdad? Ahora, entre Abraham y el infierno. Los que están con Abraham y los que están en el infierno. No se puede cruzar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Y entonces, ¿qué dice el rico? Bueno, pues si a mí no me vas a ayudar, por lo menos déjame ir a avisarle a mis hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se conviertan. Para que se conviertan. Déjame que yo sea, o alguien sea mensajero, ¿verdad? Para decirles, oye, cambien, aguas. ¿Qué dice Abraham? Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convierten. Ahí está la palabra de Dios. Si a la palabra de Dios no le hacen caso, aunque resucite un muerto, no le hará. Entonces, fíjense, esta parábola nos habla, por un lado, sí, efectivamente, de la necesidad de compartir con los más necesitados, pero por otro lado, de acoger, escuchar, hacerle caso a la palabra de Dios. Sea la de unos ángeles, unos profetas, pero sobre todo la de Jesús. En eso se juega el juicio final. Ahí están estas tres parábolas, estos tres ejemplos que nos van a aclarar la magnitud, la esencia del pecado. No acoger. Y podemos regresar a nuestro tema, a nuestro pasaje original, a nuestro capítulo 3 del Génesis, que decía que ¿qué hizo Eva junto con Adán? ¿A quién escucharon? Otra vez, el problema de hacerle caso. ¿A quién? A la astucia, a mis placeres, a mi ego, ¿verdad? O a Dios, a su palabra. Que lo primero que Dios le da a Adán es, ¿qué queramos que es lo primero que Dios le da a Adán? No. ¿Qué es lo primero? No, le da a una figurita de barro, le da aliento de vida. Y entonces ya aparece el hombre. Pero al hombre, ¿qué es lo primero que le da? No. Un mandamiento, una orden, una palabra. Jóvenes, estamos repite y repite lo mismo. Y eso es lo que a mí me interesa que capten.
Todo se centra en saber escuchar. Ese es el pecado fundamental del cristiano, del creyente, o incluso del no creyente. ¿A quién escuchas? El rico, ¿a quién lo escuchó? Pues a sus placeres, a su buena vida, sus deseos, ¿verdad? Primero yo, después yo, y al último yo. Pobrecito Lázaro, ¿verdad? Pero primero yo. Y cuando dice, ay, déjame irles a decir a mis hermanos que aguas, que sí, vigilen, no. Si ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Entonces, regreso al mismo tema, ¿verdad? El origen del pecado está a quién escuchamos, a quién le hacemos caso, a quién le hace caso cada una de estas ciudades. El contraste entre Abraham, que acoge a los mensajeros, al ángel de Dios, al ángel de Yahvé y a sus acompañantes, o los sodomitas, que solamente se escuchan así. Están inmersos en sus placeres, en sus vicios, en su injusticia. Pues bueno, no porque salieron de Sodoma, pero no preocupes por los ángeles, ese no es el tema. El tema es estos sodomitas no hicieron. Conste, el pecado no es la homosexualidad. Aquí estuvimos hablando y hablando y no tiene que ver con la homosexualidad. Por desgracia, el pecado de Sodoma después se convirtió en el pecado de la homosexualidad, cosa que no tiene nada que ver. Nunca dice que Cafarnaúm haya sido más homosexual que Sodoma. No. Por desgracia, aquí voy, ¿verdad? El tema del sexo, sobre todo en la Edad Media, a partir de San Agustín, y por toda la Edad Media, el tema del sexo se volvió el pecado. Así que obsesiona a los escritores moralistas y a los directores espirituales y a la teología, al dogma, ¿verdad? El sexo. Y todavía hasta la fecha hay muchos sacerdotes que se la viven predicando sobre el sexo. Pero no es el tema central de la Sagrada Escritura. El tema central de la Sagrada Escritura es, sí, lo que hicieron con los últimos a mí me lo hicieron. Ese es el tema central. El tema central de la Sagrada Escritura es, escuchen, sean compasivos y misericordiosos, como yo soy compasivo y misericordioso. O el tema central es, amen como yo he amado, es decir, hasta la entrega. No tiene que ver el sexo. Porque solamente una vez Jesús habló del adulterio, ¿verdad? Quien abandona a su mujer y se casa con otra comete adulterio, porque le hicieron la pregunta insistentemente. Bueno, Jesús habla del adulterio, pero en realidad para Jesús el adulterio no era el pecado grave. Vean ustedes, no estoy inventando, aquí están los textos. Para Jesús eso no es lo central. Lo central es la misericordia. Lo central es saber ponernos al servicio de los demás, especialmente los últimos. ¿Okay? Bueno, teníamos que hablar también de el otro tema que queda pendiente sobre cómo se confiesa, qué es lo que hay, cuándo hay que confesar. Eso ya lo veremos la siguiente vez.
que no va a ser el próximo miércoles. El próximo miércoles, me disculpo una vez más, no voy a poder estar con ustedes. Nos vemos hasta dentro de 15 días. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Inconformidades? Bueno, ok. Yo les he preguntado a algunos diáconos y sacerdotes del rico Epulón y no saben lo que quiere decir Epulón. Yo tampoco. ¿Qué quiere decir Epulón? Sí lo sé, pero no me acuerdo. Epulón, dragón. Exacto. Pero no es un nombre, ¿eh? Porque en la parábola, el único que tiene nombre es Lázaro y Abraham. Pero el rico no tiene nombre. El Epulón es solamente una expresión, una palabra que significa el comelón. Ok. Rodrigo. Sí, bueno, hoy aprendo algo más y todo este proceso de aprendizaje que llevo y me genera un compromiso enorme en mi vida. Con esto me da miedo realmente comprometerme a esto que vengo aprendiendo y que usted nos está transmitiendo. Pero ahorita me pongo a pensar en todos aquellos que no les interesan ni siquiera escuchar nada, eran excluidos. Que no tienen el mínimo interés. Yo vivía ahí muchos años, sin querer escuchar, ver, y eso que mis papás de niño me llevaban a la iglesia, pero ya después cuando en mi adolescencia primaria, pues la verdad es que me alejé de todo esto y no tenía la mínima intención de escuchar, observar, entender, razonar, mucho menos, ¿no? Y todo eso pues, no lo sabía. ¿Qué hubiera pasado en mi camino si hubiera seguido en esta línea? ¿Qué le hubiera pasado al hijo de la parábola? Que se fue a gastar toda la fortuna, ¿verdad? Dejó la casa del padre, cosa que tú y yo y todos hacemos. Nos vamos de la casa del padre y nos vamos a buscar la felicidad a otro lado. Es lo que te pasó a ti, lo que me pasó a mí, lo que nos pasó a todos, ¿verdad? O sea, sí, yo también estuve en el catecismo, pero después fui ateo en la universidad, ¿verdad? Pues imagínate, la facultad de ciencias, las matemáticas. Pues yo fui ateo, bueno, creía que era ateo, ¿verdad? Pero, ¿qué le pasó a este rico, a este hijo? ¿Pero por qué? Se le acabó el dinero, pero ¿cómo es que pues, se le acaba el dinero? ¿Qué haces cuando se te acaba el dinero? Pues buscas un trabajito, ¿no? Y aunque sea un medio trabajo ahí de mesero o de algo, pero que era un pésimo trabajo. ¿Por qué fue un pésimo trabajo? No es cierto. ¿Por qué fue un pésimo trabajo? ¿Qué sucedió en aquella región? ¿Qué pasó en aquella región? Hubo una gran hambre. Si no hubiera habido esa gran hambre, que no tiene que ver con él ni con nadie, pues, la geografía, la atmósfera, los vientos, la humedad, las lluvias, hubo una gran hambre. Si no hubiera habido una gran hambre, este medio hubiera conseguido un medio trabajo para tener medio de comer y tener una vida mediocre. Todo medio, ¿verdad? Pero hubo una gran hambre. Y entonces vino el momento de, caray, ¿cuántos trabajadores en la casa? Y hacer la reflexión, me levantaré y buscaré a mi padre. ¿Qué es lo que te pasó a ti? Eso exactamente. Bueno, obviamente no hubo una hambruna en la Ciudad de México, ¿verdad? Obviamente no pasaste tú una hambruna.
pero algo pasó dentro de ti que te movió a, caray, voy a buscar algo. Estoy insatisfecho. Y eso es lo que sucede en la vida de todos nosotros. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, entraréis en la bendición. O sea, a lo largo de la vida de todos nosotros, Dios está toque, toque, toque. Y un día, porque fue la primera comunión de tu hijo, porque fue que fuiste a una misa y el padre habló bonito y te puso a pensar, o simple y sencillamente porque las cosas de la vida te llevaron a una crisis interior. No sé, hay miles de formas en las que viene una gran hambre y pasas necesidad y te hace levantar los ojos hacia más allá de ti. Y el que muere y nunca llegó. ¿Qué pasa allá? Viviendo todo el tiempo, inmerso en sus placeres, en su comodidad, en su buena vida, en su casa, en sus lujos, en su yo y yo. Estaba ahí la oportunidad a la puerta de su casa, tocando, ¿verdad? Mira, estoy a la puerta y llamo. Nunca se tomó la molestia de abrir y decir, pues aunque sea una vez. ¿Qué hace personaje o personajes en la vida actual de la sociedad considerar? Bueno, ciertamente, por eso es que la evangelización tiene que incluir en los últimos, y así lo ha hecho como opción sinodal esta diócesis, los alejados, quienes necesitan oír el mensaje del evangelio. Por eso, de hecho, pues ¿por qué Jesús dejó a la iglesia? Para que haga ese trabajo de anunciar, llevar la palabra de Dios, advertir a los demás sobre la importancia de mirar para arriba, no solamente para los lados, o peor aún, para adentro. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, comentario, reflexión?